Si z en cubos es igual a 8 y queremos encontrar las tres soluciones complejas o las tres raíces usando la fórmula de Euler para números complejos, la fórmula de Euler expresa un número complejo en forma de x más y en forma exponencial, que es la forma r veces e elevada a la potencia de i θ, donde r es el módulo o la distancia. El punto x, y es del origen. Este es el mismo r en forma polar. Y el ángulo θ es el ángulo en forma estándar o posición estándar cuyo lado terminal contiene el punto x, y. Como estamos tratando de encontrar las tres raíces o las tres soluciones complejas de 8y, definimos tres formas de Euler o tres formas exponenciales del número complejo 8y, usando tres ángulos coterminales consecutivos. Utilizaremos los tres ángulos coterminales menos positivos. Para comenzar, necesitamos trazar 8y en el plano coordenado complejo. Y dado que 8y es igual a 0 más 8y, el punto correspondiente es 0,8, que se representa aquí en azul. Comencemos por determinar r, donde r es la distancia del punto desde el origen que podemos ver es igual a 8, pero también podemos usar la fórmula r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Sustituya x por x, 8 por y luego obtenga r es igual a 8. Y ahora encontremos los tres ángulos coterminales menos positivos en la posición estándar que pasan por el punto 0,8. El ángulo menos positivo en la posición estándar será el ángulo con el lado inicial a lo largo del eje x positivo, y el lado terminal es el lado que pasa. El punto dado que es este ángulo aquí, que es 90 grados o medio pi radianes. Entonces comenzaré con θ igual a medio pi radianes y ahora encontraremos los siguientes dos ángulos coterminales menos positivos. El siguiente ángulo coterminal positivo será la mitad de pi radianes más 2 pi radianes, pero es igual a 5 mitades de pi radianes. El siguiente ángulo coterminal menos positivo será la mitad de pi radianes más 4 pi radianes. O si queremos 5 mitades pi radianes más 2 pi radianes, lo que nos da 9 mitades pi radianes. Ahora tenemos la información que necesitamos para escribir tres formas exponenciales, o formas de Euler para el número complejo 8y, que se muestra aquí, donde hemos sustituido r es igual a 8, y luego sustituimos θ es igual a la mitad pi, θ es igual a 5 mitades pi, y θ es igual a 9 mitades pi, en forma exponencial. Y luego encontraré las tres raíces cúbicas para tres soluciones complejas, encontraremos la raíz cúbica a una tercera potencia de cada forma de Euler. Y configuremos esto en la próxima diapositiva. Dejaremos que las tres soluciones complejas, o tres raíces, sean iguales a z sub 1, z sub 2 y z sub 3. Así es como para cada raíz o cada solución compleja. Hemos tomado la forma exponencial para 8y. Y lo elevó a un tercio de potencia, que es lo mismo que la raíz cúbica. Y ahora simplificando para z sub 1. 8 a la potencia de un tercio es igual a la raíz cúbica de 8, que es igual a 2. Y luego para e, elevado a la potencia de la mitad pi, multiplicamos el exponente por un tercio, lo que nos da un exponente de un sexto pi. Y ahora para evaluar esto a mano, convertimos de nuevo a forma polar, que es esta forma aquí, donde r es igual a 2, y θ es igual a un sexto pi, lo que nos da la raíz compleja o solución en forma polar. El siguiente paso es evaluar los valores de la función trigonométrica utilizando el círculo unitario o los triángulos de referencia. Usando el círculo unitario, aquí hay un lado terminal para θ igual a un sexto pi radianes. O pi sobre 6 radianes. Entonces sabemos que el coseno pi sobre 6 es igual a la raíz cuadrada 3 dividido por 2, y el seno pi sobre 6 es igual a la mitad. También podemos encontrar estos valores de la función trigonométrica utilizando el triángulo de referencia 30 60 90 que se muestra aquí. Entonces esto nos da 2 veces la cantidad de raíz cuadrada de 3 dividido por 2 más i por la mitad. Distribuyendo los dos, nos da nuestra primera solución compleja nuestra raíz, que es la raíz cuadrada de 3 más i. Y luego, para z sub 2, la única diferencia es que el exponente n multiplicando el exponente por un tercio nos da e elevado a la potencia de 5 sextos pi y convirtiendo a forma polar. Ahora necesitamos encontrar los valores de la función trigonométrica para coseno 5 sextos pi y seno 5 sextos pi. Volviendo al círculo de la unidad. Aquí está su lado terminal para 5 sextos pi radianes.
Coseno 5 sextos pi es igual a una raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, y seno 5 sextos pi es igual a la mitad. El último paso es distribuir 2, lo que nos da una raíz cuadrada negativa de 3 más i. Y finalmente, para la última raíz z sub 3. Una vez más, la única diferencia aquí es el exponente n multiplicando el exponente por un tercio, obtenemos 9 sextos pi i, que se simplifica a 3 mitades pi i. Al convertir a forma polar, ahora necesitamos encontrar seno y coseno para 3 mitades pi radianes, que es un ángulo cuadrantal, este ángulo aquí, donde el valor de la función coseno es 0, y el valor de la función seno es negativo. Distribuyendo 2, nuestra tercera solución compleja, nuestra tercera raíz es negativa 2i. Espero que hayas encontrado esto útil.